¿Cómo están? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes en la Escuela de Profetas de la Red Linofina. Estamos ya en el cuarto ciclo y estamos muy contentos de poder continuar con ustedes todo lo que significa esta escuela de gran bendición para muchos. Y este cuarto ciclo estamos continuando con el tema de bendiciones y maldiciones. No te pierdas porque tenemos un programa muy especial donde vamos a ver las 7 indicaciones de una maldición. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificas tú que de pronto algunas de estas maldiciones que están descritas en el libro de Deuteronomio están afectando tu vida o la vida de tus hijos o la vida de tu familia, o tal vez ha afectado la vida de algún pariente cercano? Entonces, sin más, entramos a todo lo que significa la exposición de esta clase, deseando que sea de gran bendición para tu vida. Entonces vamos a ver, vamos a identificar lo que significan estas 7 maldiciones explicadas en el libro, como les digo, de Deuteronomio, capítulo 28. Y estamos nosotros viendo indicaciones muy precisas, realmente que nos llevan a ver lo que significa una maldición. La primera de ellas podría ser un colapso mental, emocional o ambos, ¿no? En las frases de Deuteronomio correspondiente a Deuteronomio 28, habla acerca de locura o ser herido con locura. Verso 28 al 34 está describiendo esto. En el verso 20 al 28 describe la turbación de espíritu o turbación de corazón, ¿no? Y en el verso 65 habla del corazón temeroso o tristeza del alma. Los objetivos afectados se describen como el corazón, el alma o la mente. En otras palabras, el centro interior de la personalidad humana ha sido invadido por fuerzas hostiles. Tales personas no tienen ya pleno control de sus pensamientos, emociones y reacciones. Quizás los persiga un espectro interior que continuamente los acosa. Las dos palabras claves son confusión y depresión. ¿Cuánto realmente en este tiempo, ¿no?, estamos nosotros viendo esas afectaciones con todo lo que significa esta pandemia? Estamos escuchando y estamos viendo mucho de esto. Vamos a continuar. Estas casi siempre tienen sus raíces en alguna forma de participación en el ocultismo. Con frecuencia hay una actividad demoníaca. En la mayoría de los casos, sin embargo, es necesario lidiar con la participación en lo oculto y revocar la consiguiente maldición antes de poder echar fuera a los demonios. Entonces, vamos a analizar un poco esta maldición. Como le decía hace un momento, en todo lo que significa todo este año que ha pasado, escuchamos que una puerta, por así decirlo, abierta a que pueda afectarte el coronavirus y de poder deformar tu ser interior en cuanto a la salud, ¿no? La mayoría de las personas que han sido mayormente afectadas, ¿no?, son las personas que tienen miedo, o sea, que tienen pánico a morir de pronto, o vienen tormentos, ¿no?, con esta enfermedad, pensamientos muy deprimentes y todo. Hay personas que han pasado, yo gracias a Dios no tengo esa experiencia de pronto. Pasé sí por un fuerte resfrío a principios a fines del año 2019, que pienso yo que porque no sabía acerca de este virus tal vez lo pasé en cama, así muy delicada, con fiebre, con todos los malestares igual, pero por lo mismo tal vez que no conocía acerca de toda esta enfermedad, pude salir. Pero muchas personas que conocen el tema de la enfermedad y todo, son presas de pánico, ¿no? Entonces, muchas veces cuando a nosotros nos piden orar por estas personas o tenemos que orar por ellas, lo primero que hacemos es orar y tomar autoridad en el nombre del Señor, porque no nos olvidemos que el Señor nos dice que toda autoridad nos ha sido dada. Amén.
Entonces tomamos autoridad en el nombre del Señor para quebrar, cancelar y anular toda obra de las tinieblas en cuanto a brujería, hechicería, ocultismo, chamanería, etcétera. Y luego recién oramos para que el Señor obre, ¿no? en salud en esa persona. Entonces, muchas veces las personas que están afectadas o que tienen familiares llegan a esos estados de turbación, de depresión, de angustia, que no pueden manejar, es algo muy fuerte. Yo hace un poco menos de un mes he pasado la experiencia de tener una hija, mi hija menor, que pasó por la enfermedad, y de verdad es como si una bomba cayera sobre la casa, ¿no? Porque no se sabe quién más puede estar infectado, quién más puede estar afectado con el virus. Sin embargo, con mucha autoridad y con mucha confianza en Dios, ¿no? Uno toma esa autoridad, quiebra, y quiero decirles que muchos médicos sorprendidos de ver de que mi hija no pasó de la primera fase, ¿no? O sea, fue difícil para ella, pero no pasó de la primera fase. Entonces, lo que les decimos es real, es verdad, sucede. Mi hija, la mayor también, mi otra hija, al principio nomás de la pandemia, ella también pasó con toda su familia, igual hicimos esa misma oración, cancelando toda arma forjada, toda brujería, hechicería, todo que pueda haber sido lanzado juntamente con estos virus. Y realmente hay una victoria, hermanos, hay una victoria, porque estos virus no solamente afectan a todo el sistema respiratorio, sino también afecta el sistema nervioso de las personas. Entonces, y no solamente de las que están enfermas, sino de la familia, de los que están alrededor de la persona. Entonces, por eso es que no solamente es los síntomas y la enfermedad, sino el sufrimiento que conlleva todo este tormento mental que ocasiona. Entonces, ahí estamos viendo un rasgo característico de lo que es una maldición. Ahora, sabiendo que el Señor se llevó todas nuestras maldiciones, tenemos confianza con Dios para pedirle que esto sea revocado. Segundo, alguna enfermedad repetitiva o crónica, especialmente hereditaria, ¿no? Está también esto en Deuteronomio, ¿no? Menciona esto, habla en el versículo 21, dice mortandad o que la peste se te pegue, o sea, es una maldición. Tisis o tuberculosis, versículo 22, fiebre, versículo 22, inflamación, versículo 22, úlceras y pústulas incurables, versículos 27 al 35, y tumores. Miren que todo esto podría también añadirse a lo que pueda significar esta pandemia, este virus que estamos atravesando todos, ¿verdad? Y podemos identificarlo como que de pronto, si se nos pega esto, es una maldición. Ahora, no debemos tener temor. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón por cualquier brujería, hechicería que nos haya afectado. Si tenemos alguna puerta abierta es porque de pronto hay algo que tenemos que arreglar, algo en nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, cosas que hicimos o que no hicimos, y es momento de revisar nuestro corazón. Yo veía en algunos comentarios de algunos ministros que están siendo afectados por este virus, que lo primero que hacen inmediatamente, apenas se enteran de que están contaminados con eso, empiezan a pedir perdón a todas las personas que hayan podido afectar, herir o dañar, porque no saben realmente, ¿no?, si esto va a ir a agravarse, pero está bueno que se haga, porque esto le quita derechos al enemigo para que esta maldición siga afectando. Y lo siguiente que tenemos que hacer es llevar toda esta enfermedad a la cruz, decirle: Señor, tú te llevaste ya todas mis enfermedades en la cruz, reconocer que el Señor puede hacerlo, ¿no? Entonces, miren que curiosamente, esta maldición parece mucho a todo lo que significa este tiempo de crisis que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? Sarna o incurable comezón, también dice que algunas personas les está produciendo no solamente el virus, sino también las vacunas. Algunos que se están poniendo las vacunas están produciendo
tipos de tumores, sarnas que no saben los médicos cómo curarlas, ¿no? La ceguera también, o sea, estaba escuchando a una doctora que últimamente está llegando gente a su consultorio con enfermedades de ceguera, perdón, de sordera, ¿no? De sordera. Y bueno, en este caso de ceguera no se ha visto en estas plagas, pero es una de las características también de que puede estar siendo afectada la persona por una maldición. Las plagas grandes o permanentes o enfermedades perniciosas y duraderas también, ¿verdad? Enfermedades malignas y duraderas. Enfermedades de las cuales el doctor te dice, ya usted va a tener esta enfermedad siempre y no se va a poder curar, ¿no? Y tú lo aceptas en tu cuerpo. Bueno, es momento de reconocer de que eso no es parte del plan de Dios para ti y que necesitas reconocer que estás viviendo algo que no esté en el diseño de Dios, ¿no? Entonces toda enfermedad y toda plaga, ¿no? Entonces podemos reconocer también aquí que el coronavirus es una maldición, no es nada que venga de Dios, esto no viene de Dios, ¿no? Esta lista no indica necesariamente que toda forma de enfermedad o dolencia sea el resultado directo de una maldición. No nos olvidemos de Bartimeo el ciego, ¿verdad? Que le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué él está ciego? ¿Por qué él pecó? ¿Por qué pecaron sus padres? Y él le dijo, no, esto es para ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces hay algunas, definitivamente hay algunas condiciones en las personas que son para ver la gloria de Dios también. Tenemos que discernir eso. Otro tipo de enfermedad muy significativo usado con referencia a ciertos tipos de enfermedades es cuando es hereditario. Por ejemplo, cuando tú vas al médico, ¿no? Y te dicen, a ver, vamos a revisarle, vamos a ver qué cosa es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces la persona dice, tengo bronquitis, entonces el doctor empieza a preguntar, su mamá, su papá, sus parientes sufrieron de asma crónica, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces las enfermedades, ¿no? Sobre todo este tipo de problemas respiratorios, muchas veces es heredado. El asma, la diabetes, muchas veces los problemas cardíacos también, ¿no? Forman parte de una herencia en cuanto a enfermedades. Entonces, estas describen una condición que pasa de una generación a otra. Esta es una de las señales más comunes y más típicas para diagnosticar que hay una maldición actuando. Ha habido muchos momentos en que han venido hermanos a la iglesia con problemas de cáncer y venían temblando, venían con mucho temor porque ellos sabían que en sus padres, sus abuelos había habido enfermedad de cáncer, ¿no? Y no solamente eso, sino que habían fallecido de cáncer. Entonces, esa era su gran preocupación, identificando que esto era una maldición, que no estaba en el diseño de Dios para ella, que ya para esa persona que había sido redimida, comprada con la sangre de Cristo, uno reconoce la maldición de los padres, porque dice, yo visitaré la maldad de los padres, los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, reconociendo que hay una maldición, que de repente tú no fuiste la que provocaste esa maldición, sino que vino visitándote de generación en generación, pues hay redención en el Señor, ¿no? Reconociendo, pidiendo perdón y pidiéndole al Señor que revele también, ¿por qué no?, la causa de la maldición, por qué viene la maldición a tu vida, ¿no? Entonces, describe una condición que pasa de generación a otra. Esta es una de las señales más comunes y más típicas para diagnosticar que hay una maldición actuando, ¿no? Es bien típico ver las personas que estaban enfermas, muy graves de algo y los padres, los abuelos, ¿no? Han estado también sufriendo de esa enfermedad, ¿no? Podemos ver la sordera, podemos ver casos del corazón, ¿no? Todos actuando de la misma manera y trayendo, muchas veces la maldición se va aumentando. No nos olvidemos que dice el Señor que la bendición del Señor va por 1000 generaciones. Entonces depende de ti y de mí poder cambiar ese curso de esa maldición, ¿no? Y cambiar
la maldición en bendición, porque no nos olvidemos que el Señor nos ama y para eso ha muerto en la cruz, para llevar Él todas nuestras maldiciones. Si nosotros decimos, ya mi papá, mi mamá, mi abuelita han sido así, ya yo voy a tener eso, yo me estoy maldiciendo a mí mismo. No nos olvidemos que hay poder en la lengua para confesar lo bueno y lo malo. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Si tú dices, ellos tuvieron cáncer y yo también voy a tener cáncer porque ellos tuvieron cáncer, ya tú te estás maldiciendo, estás aceptando, estás abriendo la puerta para recibir lo que ya el Señor pagó en la cruz. Entonces, si has hecho eso en alguna oportunidad por temor, porque el doctor te dijo que tenías posibilidad de heredar tal o cual enfermedad, pues es momento de arrepentirte, es momento de pedir perdón por las malas confesiones, ¿no? Y que por la fe en Jesús, por la fe en toda la obra redentiva que Él ha hecho, puedes cambiar esta maldición en bendición. O sea, no solamente Dios puede quitar esa maldición de tu vida, sino que te puede usar para orar por otros que sufren por esas enfermedades que están pasando, por esas situaciones de enfermedad, y llevarles a que conozcan la tremenda gracia y el amor de Dios para sus vidas. Amén. Continuamos entonces con el tema. Vamos a ver otro indicativo, otra de las maneras como podemos identificar una maldición. Esterilidad, tendencias de abortar o problemas femeninos relacionados, ¿no? Entonces, esta maldición puede afectar a cualquiera de los diferentes órganos o funciones implicadas en la procreación. No nos olvidemos que el Señor ha puesto una capacidad en el hombre y la mujer para procrear, por lo tanto, les ordenó que se multiplicaran. Entonces, todo diseño contrario no viene de Dios. Muy a menudo esta clase de maldición afecta a familias completas, con el resultado de que todas o casi todas las mujeres en la familia pueden padecer de problemas de esta clase, ¿no? La frase clave aquí está en Deuteronomio 28, maldito el fruto de tu vientre o de tu matriz. Qué tremendo. Algunas veces es suficiente solo revocar una maldición sin ninguna oración específica de sanidad. Pero recuerden, para que la maldición sea revocada se pide perdón por la iniquidad relacionada, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos por qué es que viene la esterilidad, pero podemos más o menos relacionarlo con la práctica de los abortos, ¿no? Pueden de repente nuestra madre, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, haber no solamente haber sido inducidas al aborto, o ellas haber practicado un aborto, sino de repente ellas hacían que otros niños sean abortados por sus madres y cayó una maldición tremenda sobre su familia. Entonces conocemos personas de Dios que son estériles, no pueden tener hijos, ¿no? Entonces ellas reconocen que puede haber habido una iniquidad en ellas, en algún tipo de consagración, algún tipo de oración que se hizo por ellas, ¿no? en una forma negativa o contraria, que cerró su matriz, y ellas tienen que reconocer que eso no viene de Dios, que ese diseño no viene de Dios. Entonces hay autoridad en el Señor para revocar toda obra del maligno. No nos olvidemos que la venida es hacer las obras del diablo. Amén. Así que a arrepentirnos de toda iniquidad cometida por nosotros, nuestros abuelos, hasta 20 generaciones si es posible, si de pronto ha habido bastardía, ¿no? O cosas parecidas en la familia, pues a humillarnos, a arrepentirnos delante de Dios, porque el diseño de Dios es que seas fructífera, que tu vientre sea fructífero, que tu matriz pueda traer los hijos, ¿no? que tú anhelas y deseas en tu corazón. Amén. Entonces ahí estamos viendo los casos de esterilidad, por lo cual podemos orar por las personas que están pasando por esa situación, ¿no? De esterilidad. No nos olvidemos que la bendición de Dios es que Él dice que no habrá estéril en tu tierra. Esa es la bendición que Dios da, ¿no? Pero cuando las personas han estado en iniquidad, han estado de pronto trayendo esterilidad en nuestros antepasados,
se produce, ¿no? Esta maldición, esta iniquidad, esterilidad. Podemos ver nosotros muchos casos de jóvenes, chicas que salieron embarazadas a los 13, 14, 15 años y sus papás les obligaron a abortar, o ellas mismas, ¿no? Asistieron a un aborto y la consecuencia fue que quedaron estériles de por vida, ¿no? Entonces hemos visto también y conocemos casos de personas que Dios les ha vuelto a poner, ha vuelto a recrear su matriz, ¿no? Y aún eso Dios puede hacerlo. Dice que Dios restaura lo que pasó. Entonces no hay nada dicho en este tema. Lo que tenemos que hacer es confiar profundamente en el amor de Dios y no dejarnos llevar por las corrientes. En este tiempo hay muchas corrientes que están conduciendo a la juventud al aborto, pensando que es algo bueno, que hay un derecho en el cuerpo, y no se están dando cuenta que están haciendo de su vientre un lugar, un sepulcro, un lugar de muerte, donde el bebé debería estar más seguro, más dispuesto a desarrollarse, a crecer y tener vida, ese lugar de vida, de vida de humanos. Imagínense la importancia del vientre de una mujer, y que ese lugar se convierte en un lugar de horror, de dolor, de muerte para su propio hijo. Es algo terrible. ¿Cómo no va a caer maldición? Definitivamente que sí cae, ¿no? Y hemos visto personas que después que han tenido que recurrir a un aborto han tenido hijos, y de todas maneras ellas llevan el duelo toda su vida por ese hijo que perdieron en una forma violenta, ¿no? Entonces, definitivamente que sí, esta es una maldición muy, muy fuerte que no solamente se puede tener en forma personal, sino también heredarla a los hijos. Otro indicativo que nos hace ver que podemos estar pasando una maldición es la desintegración del matrimonio y el distanciamiento familiar. ¿Qué pasa cuando una pareja ¿no? ha cometido la iniquidad? Porque el divorcio es una maldad, según la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se divorcie, ¿verdad? Que en el principio no era así, pero por la dureza del corazón de los hombres Dios permitió que hubiera divorcio, ¿no? Por causal, porque hay causales de divorcio. Uno es el adulterio, la porneía, que es todo lo que es violencia física, emocional, psicológica, violencia sexual inclusive, y también por causa de la fe, ¿no? Entonces, en estas condiciones sí el Señor permite el divorcio, pero aún así hay que pedir perdón por esa maldad, por esa iniquidad de la ruptura de un matrimonio, ¿no? Y muchas veces esa maldad, esa maldición se hereda a los hijos, y los hijos tienen que estar conscientes de que esa maldad se realizó en sus padres, para que ellos al poner sus ojos en Dios, al mirar a Dios, al buscar a Dios, ellos puedan ser librados de esa maldición. Cuando ellos no buscan a Dios, cuando ellos piensan que las cosas pueden hacerlas en sus fuerzas, pues esto es muy fácil que llegue a sus vidas el tema del divorcio. Entonces tenemos que reconocer que esto no es algo bueno, y que esa maldición se tiene que quebrar, se tiene que cortar en nuestras generaciones, ¿sí? Inmediatamente, apenas reconozcamos esta maldición que ha habido en nuestros padres, nuestros abuelos o en nosotros mismos, ¿no? Pedir perdón y hacerles a nuestros hijos conscientes de esa maldición que puede afectar sus vidas también. Esto se está viendo mucho en este tiempo, el divorcio. Los jóvenes se están divorciando, creo que no duran ni 1 año, 2 años en el matrimonio y ya están pensando en el divorcio. Es más, ya hay muchos jóvenes que ya no se quieren ni casar, pero es porque realmente la maldición está afectando mucho nuestra sociedad. Entonces vamos a ver esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 41, ¿no? Describe un efecto de la maldición en este orden. Dice: hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Qué terrible. Incontables padres de la presente generación han sufrido esta maldición. Han visto a sus hijos e hijas presos de una
subcultura rebelde dedicada a las drogas, el sexo, la música satánica y toda forma de ocultismo. En Malaquías 4, del 5 al 6, se describe una fuerza diabólica alejando a los padres de los hijos, produciendo una ruptura en las relaciones familiares. A menos que Dios intervenga, advierte que esta maldición que está destruyendo la vida familiar se extenderá en toda la tierra, trayendo consigo el desastre. Malaquías puso un dedo en los problemas sociales más apremiantes de nuestra cultura contemporánea y necesitamos mirarlos como el fruto de una maldición responsable de los sufrimientos de tantos hogares destrozados, matrimonios deshechos y familias desintegradas. Quizás la palabra más exacta para describir la fuerza responsable de estos resultados es alienación. Viene entre los esposos y las esposas, los padres y los hijos, los hermanos y las hermanas, y todos los que deberían estar unidos por lazos familiares. Su objetivo es la destrucción de la familia, ¿no? Qué tremendo. No obstante, para quienes acepten el consejo de Dios, la situación no es desesperada. Hay un remedio. Primero debemos enfrentarnos a la realidad que hay una maldición operando. Después debemos dar los pasos indicados en la Escritura para revocar la maldición y liberar a los cautivos. Sin iniquidad, no nos olvidemos que no hay maldición. He visto familias transformadas y restauradas por estos medios, ¿no? Entonces miren qué tremendo. Tenemos que identificar, tenemos que humillarnos delante de Dios. Si la distancia es entre, por ejemplo, un papá y su hijo, ¿no? Alguno de los dos tiene que tener esa luz del evangelio, de la palabra, de la restauración, de la sanidad y del perdón, para que se humille y restaure. El que es más espiritual va a restaurar al que no es tan espiritual. Entonces lo importante es saber que hay un remedio, saber de que el Señor ha venido a traer esa unidad a los hogares y ese amor que cubra multitud de faltas, que pueda traer un perdón entre padres e hijos, ¿no? Entre madres e hijas, ¿no? Es importante, no importando quién de los dos falló, quién no falló, lo importante es el perdón, ¿no? Uno puede haber fallado más, otros menos, pero acá no, lo importante no es saber quién falló más, o sea, quién tiene mayor grado de error. Acá lo importante es la restauración, porque cuando eso sucede, se gana en las generaciones, se gana en la familia, se gana el respeto, se gana el amor, se gana la buena disposición y la bendición de los hijos. Imagínense que una hija esté peleada con la mamá, de todas maneras no va a honrar a la mamá ni en sus pensamientos, ni en su manera de actuar, etc. Y al final esa maldición va a recaer sobre la hija. Entonces, ¿quién sale perdiendo? Las dos, porque la mamá va a sufrir, porque la hija no va a recibir la bendición que tiene que recibir. Entonces es importante la restauración, es importante que se busquen todos los medios para buscar la restauración en la familia. Si en la familia lo que ha distanciado es la iniquidad de los celos, la envidia, el odio, el resentimiento, la amargura, el dolor, tantas iniquidades, ¿verdad?, que podríamos nosotros estar teniendo o haber heredado aún de nuestros padres. Y eso en la familia produce un caos, produce una crisis que trae distancia entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, ¿no? Lo importante es que hay un camino, que es el perdón. Y el perdón, ¿por qué? Porque cada uno reconoce su iniquidad. Si la otra persona no reconoce que falló, que tiene iniquidades en su vida, no importa. La persona que sí lo reconozca es suficiente para acercarse, pedir perdón por lo suyo, y después Dios va a obrar en la otra persona, porque eso es lo que Dios ha prometido, que ascuas de fuego va a poner sobre la cabeza de aquellos que tú les pidas perdón, ¿no? Entonces hay un camino, y ese camino es el camino que Dios nos ha establecido, amén, a través del amor y el perdón. Entonces esto nos deja ver Malaquías, ¿no?, acerca de esa maldición que vendrá si no se vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque esto trae una maldición, dice, sobre toda la tierra. Dice, va a venir y el Señor va a herir la tierra con maldición. Entonces
¿Queremos ver nosotros a la tierra con maldición? No, no queremos. Entonces yo creo que este es un tiempo especial donde todos tenemos que poner de nuestra parte, todos, y más que nada los hijos de Dios, para restauración, para restaurar nuestras relaciones familiares. Es importantísimo, no solo porque no sabemos qué puede pasar, dice que nadie tiene el día de mañana, nadie lo tiene comprado, ¿no? Sino que porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Vamos a ver otro indicativo, otro indicativo que nos muestra que hay maldición continuamente en nuestra vida, ¿no? Es la insuficiencia económica. Vamos a revisar eso. Dos frases relacionadas en Deuteronomio 28 son: dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. No serás prosperado en tus caminos o fracasarás en todo lo que emprendas. Sin embargo, todo el poder de esta maldición aparece presentado más gráficamente en los versículos del 47 y el 48. ¿No? Tomados en conjunto, los versículos 47 y 48 apuntan a una simple conclusión. La prosperidad es una bendición y la pobreza es una maldición. En Corintios 9:8, Pablo resume la abundancia de la provisión de Dios para los cristianos y podemos ministrar las necesidades de los otros, ¿no? Entonces, hermanos, qué tremenda responsabilidad de nosotros como cristianos tener más de lo que necesitamos. Eso es estar en abundancia, en prosperidad. ¿Por qué? Porque la bendición, o sea, las ofrendas que nosotros demos a las personas que lo necesitan van a provocar una acción de gracias a Dios. O sea, ellos no van a decir gracias por la pastora, por la hermana, ¿no? que me trajo esta bendición, estos víveres, no tenía para comer esta semana. Ellos no van a decir eso. Ellos van a mirar al cielo y van a decir gracias a Dios, Dios me ha mandado esto a través de esta persona, porque eso es lo que produce, ¿no? Nuestras dádivas. Entonces, obremos, ¿no? a la manera como Dios quiere que obremos. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuando nosotros estamos con escasez, cuando nosotros necesitamos que vengan y nos traigan, no, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, pues no tenemos para comer, no tuvimos para comer la semana pasada, ¿no? Y esta semana no sabemos qué vamos a comer. Tenemos que reconocer que ese no es el diseño de Dios, ¿no? Que aunque el mundo esté pasando tinieblas y oscuridad, el diseño de Dios es que tú tengas más de lo que necesitas para bendecir a otros. Ese es el diseño de Dios. Si no estás en ese diseño de Dios, es que todavía no estás en la bendición que Dios quiere para tu vida. Porque no nos olvidemos que el reino de Dios es como un granito de semilla. Cuando se siembra, crece y se multiplica. Si tú ya estás en el reino de Dios, ya tienes que estar creciendo y multiplicándote. Ya tienes que ser de aquellos que les sobra para dar, para repartir, para sembrar, para dar, ¿no? A las personas que tal vez estén cercanas, personas que tal vez no conozcan de Dios, porque los que ya conocen de Dios ya también deberían estar en ese ciclo de ser de bendición para otros. Amén. Estamos nosotros reconociendo en todo el tiempo que el reino de Dios es un reino donde hay que tener una mayordomía, donde tenemos que reconocer a Dios primeramente como soberano, como el Dios y dueño de todo, al que nosotros podemos confiar en Él, en nuestra economía, darle nuestros diezmos, y todo lo que demos de más va a ser una siembra en su reino para que se multiplique. Todo lo que sembremos, si sembramos dinero, se va a multiplicar en dinero. Si sembramos artefactos eléctricos, vamos a sembrar. Si sembramos ropa, vamos a cosechar ropa. Si sembramos viajes, vamos a cosechar viajes, ¿no? Hemos podido disfrutar con mis hijas, con mi esposo, lo que significa el reino de Dios, y realmente no tiene un límite. El reino de Dios no tiene límite, mientras que la economía de los países o las condiciones que se dan por causa de tal o tal situación tienen límites. El reino de Dios no tiene límites, porque el reino de Dios se provee a Él mismo. Entonces necesitamos en este tiempo más que nunca disfrutar de ese reino de Dios que se ha acercado. Cuando
el Señor Jesús vino a la tierra, era un tiempo de caos, ahí en el Imperio Romano había mucha escasez en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, no le estaban pasando muy bien. Entonces él, cuando él hablaba y él predicaba, iba con las personas al desierto o en la barca, siempre hablaba de ese reino del Padre Celestial, ¿no? Que podía proveer para ellos, muy aparte de lo que significaba la tiranía de ese tiempo, el cobro de los impuestos, etcétera, etcétera. Y la gente escuchaba, la gente se amontonaba a escuchar aquello que nunca había escuchado, porque era para ellos una oportunidad diferente de vivir, de entender el mundo, cómo podía el mundo ser diferente aplicando los principios del reino. Pudieron ver ese niño que tenía, ¿no? Los panes y los peces, como al dárselos al Señor, el Señor los multiplicó, ¿no? Los multiplicó y encima le sobró para que el niño se llevara 12 cestas de alimentos a su casa. Entonces, hermanos, tenemos un recurso en Dios. Cuando nosotros nos apoyamos en otras cosas, se nos hace difícil, siempre como dice en la palabra, el báculo de la caña de Egipto se nos va a quebrar, no nos va a sostener. O sea, el sistema de Egipto es el sistema económico de este mundo, ¿no? Donde 2 más 2 es 4, donde tienes que trabajar mucho y ganas poco, y donde no ves muchas veces la alegría de tu trabajo, de tu esfuerzo. Sin embargo, cuando nosotros nos esforzamos para confiar en Dios en esa área, vamos a poder ver que sí es verdad, el Señor va a estar cumpliendo con lo que Él ha prometido, y el Señor nos va a llevar a confiar cada vez más. Yo quiero decirles que en este tiempo tan difícil hemos visto personas de la iglesia que están sorprendidas porque han podido tener viajes que jamás se imaginaron que iban a poder viajar al extranjero, ¿no? En medio de toda esta situación. Hay otros que han empezado a construir sus casas, hay otros que se han comprado su carro, hay otros que han empezado empresas, ¿no? Y realmente ellos sorprendidos de ver de que en un momento tan difícil para la nación, Dios está marcando la diferencia en sus vidas, porque Dios es un Dios personal. Entonces podemos también reconocer cuando estamos en esa escasez, en esa necesidad extrema de que tener que pedir de repente prestado para los alimentos o algo así, decir: Señor, perdóname si yo te he fallado. Tal vez te he fallado en el área de lo económico, en los diezmos, en las ofrendas. No he sabido aplicar a tu reino y ahora estoy viviendo esta situación, pero tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, limpiar mi maldad, mi incredulidad, y quiero disfrutar de tu reino. Quiero experimentar lo que es la bendición de tu reino. Amén. Entonces, otro indicativo que nos hace ver que estamos en maldición es la propensión a los accidentes, ¿no? Hay personas que no quieren salir a la calle porque dicen: siempre que yo salgo me caigo, ¿no? Dice, esta frase describe a una persona que está antinaturalmente propensa a sufrir accidentes personales. Deuteronomio 28 no hace mención específica a esto, aunque se sugiere en la frase: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Versículo 29. La palabra oscuridad sugiere también calamidad, desgracia. Un efecto característico de esta maldición se puede ver lo que se llama accidentes extraños. Casi pareciera que hay una invisible fuerza maléfica actuando contra tales personas. El reconocimiento de este tipo de problemas no es puramente subjetivo. Puede determinarse por análisis estadístico. Algunas compañías de seguros usan esta clase de análisis para identificar a las personas que representan un alto riesgo para asegurar y fijan sus primas de acuerdo con ello. Qué curioso, ¿verdad? Otro indicativo. Vamos a ver otra forma de poder ver si hay una maldición. Una historia de suicidios y muertes prematuras y antinaturales.
¿no? La referencia de Deuteronomio 28, la muerte prematura o antinatural, son demasiado numerosas para relacionarlas. Una maldición que toma esta forma afecta no solo a un individuo, sino a un mayor grupo social, como una familia o una tribu. También es normal que continúe de una generación a otra. Un síntoma común de una maldición de esta clase es que la gente fije la fecha de su propia muerte. Qué terrible. Puede ser que diga, sé que no viviré para cumplir los 45. Otros, los hombres de mi familia mueren jóvenes, ¿no? Si no lo dicen explícitamente, implican que ese será también su fin. Tienen una especie de fe negativa que abraza la muerte y rechaza la vida, ¿no? Podemos llamarle esto, que hacen un pacto con la muerte, un convenio con el Seol para que se los lleve, ¿no? En fechas determinadas. Hemos visto algún tipo de juegos también que los jóvenes a veces están haciendo, que dicen que no van a vivir hasta más de los 18 años, ¿no? De los 16 años algunos. Y eso los lleva a la depresión a los jóvenes y muchas veces al suicidio también. Entonces, estemos cuidando mucho de lo que nuestros hijos ven, de las cosas que están ellos revisando, porque esto puede abrir puertas a maldición, a maldiciones de ese tipo, ¿no? De suicidio, etc. Esto es todo por hoy, hermanos. Espero que les haya servido. No nos olvidemos que si identificamos una o más de estas maldiciones en nuestra vida, lo maravilloso y lo precioso es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha pagado un precio muy alto en la cruz por ti, por mí, para rescatarnos, Él se hizo maldito, para que ya nosotros no llevamos ninguna maldición. Lo único que tenemos que hacer es reconocer, Señor, esa maldición parece que está actuando en mi vida, yo no la quiero más porque tú has pagado un precio alto, yo revoco esa maldición, me desligo de todo lo que significa esta maldición, esta experiencia, si estoy empezando a tenerla, si la he tenido o si la he sufrido ya por muchos años, pero yo hasta acá le doy punto final a esta maldición, y te pido que me muestres, me reveles las iniquidades que le han dado fuerzas, porque sinceramente quiero arreglar las cuentas contigo. Perdóname si yo te he fallado en alguna de las iniquidades, he cometido las mismas iniquidades que cometieron mis padres, mis abuelos, mis tíos, ¿no? Alguien de la familia que llevó a que se abra puertas para que esta maldición recayera sobre todos. Y recréame, hazme de nuevo, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo, y comienza a escribir una nueva historia en mi vida. Dios puede hacerlo. Nuestro Señor y nuestro Salvador nos ha limpiado con su sangre preciosa para que ninguna herencia genética nos afecte. No nos olvidemos que somos los primogénitos de toda la creación, somos primeros, somos hechos de nuevo en Cristo Jesús, ¿no? Y limpiados con su sangre preciosa. No dejemos que el enemigo nos siga atando a una o más maldiciones que ya el Señor pagó. Lo que tenemos que tener es fe de creer que el Señor es suficiente. O sea, no podemos nosotros estar aplastados con esa maldición. Si bien ya la pasamos, bueno, hasta acá. Si no, dice, el pueblo perece porque le falta entendimiento. Pues ya ahora sabes que sí, que estabas pasando una maldición y que el Señor es suficiente para redimirte de toda maldición, de todo lazo del enemigo, deshacer toda obra de tinieblas en tu vida. Yo lo creo, yo lo he experimentado, yo lo he pasado, tal vez en algún momento pueda contarte, creo que tal vez he pasado muchas de todas estas maldiciones en mi vida y he podido reconocer el motivo por el cual las he estado pasando, las he estado viviendo, y yo he visto realmente la mano de Dios cambiando mi maldición en bendición, porque el Señor nos ama y nos ama con amor eterno. Un abrazo grande para ti. Que el Señor te bendiga en este día. No desaproveches un minuto más, no desaproveches este día en ponerte a cuentas con Dios. En ese lugar donde estás, reconoce esa maldición que ya no la quieres más, ya no quieres más cargar con ese paquete, con ese bulto, con toda esa serie de cosas. Van a empezar a pasar cosas nuevas que te van a llevar a arreglar
situaciones que te van a llevar a restablecerte con la familia, con los hijos, con el esposo, etcétera, etcétera, reconociendo que tal vez el problema no lo pueden arreglar ellos, lo puedes arreglar tú a través de esa preciosa gracia que Dios te ha dado. Un abrazo grande, muchas bendiciones.